Libro de texto de un curso de milagros. Capítulo 3. La percepción inocente. Epígrafe 2. Los milagros y la percepción verdadera. 1. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. 2. La inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. 3. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que sólo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. 4. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada, y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. 5. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad.
pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca, o sea, percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. 6. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándolas únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son. Les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. En el capítulo 3 del libro de texto de Un Curso de Milagros, La Percepción Inocente, acabamos de leer el epígrafe 2, Los milagros y la percepción verdadera. En este epígrafe nos dice Jesús que ha afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos no pueden entenderse en función de sus opuestos. Nos recalca que es imposible concebir la luz y la oscuridad al mismo tiempo, o todo o nada, como posibilidades compatibles, es decir, o estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Son los dos sistemas de pensamientos que nos describe el curso. No son compatibles, son opuestos. Porque los conceptos a los que hace referencia son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que nos demos cuenta de que nuestro pensamiento seguirá siendo errado hasta que nos comprometamos firmemente con la luz. Porque si son errados, estoy apoyando al sistema de pensamiento que yo me he fabricado, es decir, al sistema de pensamiento del ego. Un compromiso, nos explica, firme con la oscuridad o con la nada es imposible, aunque yo quiera dar por real ese sistema de pensamiento, no lo es. Porque al tener la mente dividida, tenemos el bien por un lado y el mal por el otro, supuestamente el mal. Si el mal realmente fuera el que apoyara todo, ya hubiéramos desaparecido del planeta y de todo donde estemos. Es evidente que aquí lo único que existe es la verdad, porque esta falsedad ya nos hubiera llevado a la autodestrucción. Entonces, nos recalca que es
no estamos completamente comprometidos con esa oscuridad o con la nada, porque es imposible. Dentro de nosotros existe, aunque sea oculto, nuestros pensamientos verdaderos. Que nosotros creamos estar en un sueño, vale, nos fabricamos todas las películas que queramos y ahí estamos. Pero en este texto nos está diciendo que esos dos sistemas de pensamientos no pueden coexistir. Cuando hace referencia que el compromiso con la oscuridad, un compromiso total o con la nada es imposible, nos explica que no hay nadie que no haya vivido o experimentado alguna luz en algún momento. Nos está diciendo que, por lo tanto, nadie es capaz de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Yo, cuando leemos el curso, entramos en que si nos dice que este mundo no existe, yo voy por ahí negando todo. Tú no existes, el otro no existe nada de esto. No se trata de eso. Muchos de los estudiantes del curso caemos en esa comprensión que es errónea también. Evidentemente, lo que se está proyectando o todo lo que se está dando a mi alrededor se está dando. No es que no esté, de que ahora no existe, pero yo sé que no son la verdad de lo que soy. Yo voy transitando las experiencias, pero aceptando lo que está ocurriendo, pero no los apoyo, no les doy valor. Claro que está ocurriendo. Si alguien se muere, pues se ha muerto y viviremos todas las emociones y experimentaremos ese hecho, pero yo en el curso lo que nos indica es que la muerte no existe, existe en estas proyecciones y yo las viviré así, no las puedo negar, son mis fabricaciones, pero yo en lo más profundo de mi ser sé cuál es la verdad y así voy transitando las experiencias. Luego en el punto 2 nos dice: la inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que dicen ser parcialmente inocentes no pueden haber verdades a medias, o es o no es. Una persona inocente que de repente actúa inocentemente y después actúa neciamente no está en la realidad total. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o la percepción inocente a lo que habla el curso significa que nunca percibimos falsamente y que siempre vemos correctamente, aunque a mí me parezca ver todo eso fuera. La realidad es que yo no puedo percibir falsamente. No es mi realidad, no es mi verdad. Yo lo experimento así, lo proyecto, lo fabrico, pero la verdad es que ese tipo de proyecciones no las puedo percibir falsamente. Dicho de una manera más llana, nos dice, significa que nunca ves lo que no existe. Lo que no existe en la visión real, en la visión de la verdad, no está ocurriendo. Siempre veo lo que sí existe en la visión real. Lo que yo fabrico falsamente, mi ser de realidad no lo ve, porque no está ocurriendo. Por eso Dios no puede ver la materia de lo que pasa aquí, porque para Él esas son percepciones falsas. ¿Sabe que eso? Es que no sabe ni lo que está ocurriendo. Entonces, cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia,
de que esa persona no está en su mente recta. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro sería la corrección de lo que yo percibo falsamente. Cuando los acontecimientos, las experiencias que se me van dando ya me superan, ya en esta fase de la lectura y de las prácticas del curso, yo tengo que ser capaz de entregar todas esas imágenes que me quitan mi paz para que sean corregidas a través del milagro. El milagro sería un cambio de percepción. Yo ya me doy cuenta que eso que está ocurriendo me quita mi paz y que ya es una fabricación falsa. Yo la entrego y pido la corrección a esa voz interior, al Espíritu Santo, como quieras llamarlo, para corregir y pedir la verdad, que sería el milagro, un cambio de percepción, un cambio de ver la manera de ver las cosas. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Nos dice, he dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Todo lo demás es falso. Eso es lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Tenemos miedo de la voluntad de Dios porque hemos usado nuestra mente pequeña, que Él ha creado a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. Por eso tenemos miedo de la voluntad de Dios. Creemos que lo hemos traicionado y ese es nuestro mayor miedo. Tenemos la creencia muy profunda de que yo he utilizado esa mente para fabricar todo este mundo, fabricarme mis experiencias, y esto significa que como no es verdad, que todo lo que he fabricado es falso, que voy en contra de esa mente verdadera, pues le tengo miedo a que mi creador, a que esa fuente pues esté muy enfadada con esta mente que se ha ido a experimentar a su manera. Este es un miedo muy arraigado. ¿Qué nos dice el curso? Que esto realmente no ha ocurrido. Lo he creado en mi mente que está soñando, pero yo realmente no he traicionado a esa fuente, porque esas fabricaciones falsas en la realidad no existen. Lo que es verdadero, lo que es el bien, sostiene todo el universo, toda esa energía. Y en ese sostén, lo que nosotros fabricamos falsamente no existe. Que nosotros lo percibamos así en esta vida, en esta, llamémoslo, que estamos dentro de una película, dentro de la película, sí está ocurriendo, pero en el cine que estamos sentados, para nosotros se está proyectando ahí, pero no es la realidad, por lo tanto no ha ocurrido, pero el que está dentro de la película cree que sí, que eso que ha hecho ha sido en contra de la verdad y tiene miedo. Eso es el miedo más arraigado que tiene nuestra mente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Ella misma se ha creado esta peliculita o sueño, como lo quieras llamar. Está, por lo tanto, limitada, y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser una misma mente o voluntad. Cuando
la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Esta es la verdadera realidad. Llegar a este despertar es a lo que el curso nos lleva. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Cuando nosotros las situaciones nos superan y nos encomendamos, cuando hay situaciones que ya no podemos con ellas y nos encomendamos a Dios, esto prevalece por encima de todas nuestras ilusiones. Hay personas que han experimentado en situaciones muy críticas verdaderos milagros, y es porque se han encomendado. Esto seguramente ha ocasionado una corrección de la ilusión. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño. Al encomendarnos, estamos pidiendo acabar con esta ilusión, y como soltamos esa fabricación, viene la corrección, porque recordemos que esa fuente o ese Dios, nuestro verdadero espíritu, que es la realidad, al nosotros soltar y pedirlo, aparece y deshace toda la ilusión. Toda esa sensación de separación desaparece, porque al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. ¿A quién no le ha pasado estar en una pesadilla y dentro de la pesadilla tener, la experiencia y la sensación de todo lo que ocurre ahí? Es verdad. De hecho, cuando nos despertamos estamos agitados. Dentro de esa pesadilla vivimos verdaderas persecuciones o, el sueño más aterrador. Y dentro de ese sueño nos parece. Y cuando nos despertamos, cuando la situación se nos hace tan insoportable, que en el sueño, en la pesadilla, pedimos que se acabe esto, Dios mío, y ¡pum! Y entonces despierto. Y cuando despierto, la pesadilla ha desaparecido, porque hemos recordado que yo no soy ese personaje que estaba en la pesadilla corriendo o en una persecución. Toda sensación de separación, que es nuestro verdadero problema mental, que es creer que nos hemos separado de esa fuente, pues desaparece. No hay confusión entre sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. Yo pienso que hay tres cosas, pero no, todo es uno. Este propósito único crea perfectamente. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes son puros de corazón, quienes entregan todo y no dan apoyo a todas esas ilusiones de ataque, no le dan valor a las cosas. Los mansos, decía Jesús, heredarán la tierra. Defiende la verdadera percepción en vez de defenderse de ella, puesto que entienden que la elección de la expiación no tiene el deseo de atacar, es decir, la verdad no ataca, es que no tiene por qué atacar, si lo es todo. Esto nos lleva a ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir. Cuando Él aparezca, o sea, percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ella y depositándola únicamente en lo que es verdad. Cuando yo dejo de apoyar todas mis ilusiones
y dejo de apoyar todos esos pensamientos que sé que me quitan la paz y las entrego cuando hacemos esas prácticas de todo lo que nos venga a quitar la paz, conflictos que yo vea en las que esté envuelta o lo que no esté envuelto, lo entrego y pido corrección, porque es evidente que si eso se está dando es porque está fabricando ese sistema de pensamiento del ego y no es la verdad. Al entregarlo y pedir corrección, esas distorsiones es la única manera de corregirlas. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. Porque la verdad supera todo error y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. El ego te puede dar situaciones de paz, pero poquita cosa, para que no te me estreses, pero más tarde o más temprano te volverá a meter en ese sueño de ataque. Por eso nos dice que la verdad supera todo error. Si yo apoyo todas esas ilusiones, podré tener algún consuelo pequeño, pero no estaré en paz. Cuando percibimos correctamente, cancelamos todas las percepciones falsas, las mías y las de las demás, puesto que lo vemos todo tal como son. Les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esto es la curación que el milagro produce. El milagro produce un cambio de percepción. Cuando nosotros entregamos, entra el milagro. Cuando nosotros entregamos todos esos pensamientos erróneos y los soltamos y no los apoyamos, no les damos valor, no sigo con mi querer hacer las cosas a mi manera, entra el milagro y hace ese cambio de percepción. Por eso dice, esta es la curación que el milagro produce. El milagro deshace la ilusión y me lleva a la verdad, a la paz, a lo que realmente soy. Bueno, pues esto es el epígrafe 2 del capítulo 3, la percepción inocente, los milagros y la percepción verdadera. Vamos a hacer una meditación pequeña. Tomamos varias respiraciones profundas. Y decimos, Padre, ayúdame a percibir correctamente. Cerramos los ojos, aquietamos nuestra mente. Padre, Espíritu Santo, ayúdame a percibir correctamente. Te entrego todos mis pensamientos que me quitan mi paz, para que sean corregidos. Elijo la luz que soy y elijo ver la luz en todos mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tus palabras en este texto que me ayudan
a avanzar en el camino de restaurar la verdad en mí. No me dejes caer en la tentación de seguir percibiendo erróneamente. Déjame que escuche la verdadera voz que hay en mi interior. Padre, agradezco por el amor y la paz que hay en mi corazón. Te agradezco haber sido creado libre y en esa libertad celebro y agradezco la perfección de toda la creación. Agradezco el amor y la paz que hay en mi mente. En este estado de gratitud me uno a mi verdadero ser, recordando que soy uno y que estoy eternamente en paz. Esta paz la extiendo a todos mis hermanos. Gracias, Jesús, por hacerme recordar lo que realmente soy. Quiero corregir todas las distorsiones, dejando de apoyarlas y dándole fe. Quiero restaurar la verdad en mí. Estoy dispuesto a ver esa verdad. La verdad supera todo error. Con ello cancelo todas las percepciones falsas. Elijo de nuevo, Espíritu Santo, te entrego todos los pensamientos y todas las experiencias que ahora mismo me quitan la paz para que sean corregidas y así el milagro venga a curar o sanar esa percepción falsa. Elijo de nuevo, elijo ver la verdad de lo que soy, recordar que estoy en la fuente. No apoyo la separación. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendiciones para todos.